Ok, hablemos de diverticulitis complicada. Miren, este es un cuadro que, seamos sinceros, todos nos vamos a encontrar en la urgencia. Y aquí la diferencia entre que al paciente le vaya bien o mal, bueno, depende de qué tan rápido y qué tan bien tomemos las decisiones. Así que hoy vamos a desmenuzar el manejo de estos pacientes, pero con un enfoque súper práctico, justo lo que se necesita para el EUNAM. Bueno, para empezar, pongámonos en situación con un caso típico de esos que llegan al servicio de urgencia. Este paciente nos pone frente a dos preguntas clave que de verdad van a definir todo lo que hagamos después. La primera, ¿qué hacemos ahora mismo ya? Y la segunda, que es fundamental, ¿qué tan grave está? Porque de eso depende todo el plan de tratamiento. A ver, un cuadro así, con ese dolor en fosa ilíaca izquierda, la fiebre, los leucocitos altos, es del libro, ¿verdad? Es el manual de una diverticulitis aguda. Pero, ojo, nuestro trabajo no termina con la sospecha, para nada. Lo más importante aquí es ponerse en modo detective y buscar activamente esas banderas rojas, esos signos que nos gritan, cuidado, esto ya no es una simple inflamación, es una emergencia. Y bueno, ¿cuáles son esas famosas banderas rojas? A ver, si al tocar el abdomen se siente esa rigidez, ese rebote, eso es peritonitis hasta que alguien demuestre lo contrario. ¿Qué más? Si la fiebre no baja con los antibióticos, hay que empezar a pensar, ¿habrá un absceso por ahí? Y por supuesto, si el paciente está inestable hemodinámicamente, eso es sepsis, no hay vuelta que darle. Cualquiera de estos hallazgos, cualquiera, ya nos cambia el panorama por completo y convierte al paciente en una probable emergencia quirúrgica. Perfecto. Entonces, ya tenemos la sospecha clínica de que esto se complicó. Ahora necesitamos confirmarlo. Y, quizá más importante, ver qué tan grande es el problema. ¿Cuál es nuestra mejor herramienta para esto? Sin duda, las imágenes. Y cuando hablamos de imágenes en una posible diverticulitis complicada, la verdad es que no hay discusión. El examen de elección, el que sí o sí hay que pedir, es la tomografía computada, el TAC, de abdomen y pelvis con contraste. Es simplemente el gold standard. ¿Y por qué? Bueno, la razón es muy sencilla. Su precisión es increíblemente alta. Estamos hablando de más de un 95% de sensibilidad y especificidad. O sea, nos da esa seguridad que necesitamos para decidir el camino correcto a seguir con el paciente. Ok, pero ¿qué es lo que estamos buscando exactamente en ese TAC? Por un lado, vemos el engrosamiento de la pared del colon y la grasita de alrededor inflamada, lo que se llama estriación. Eso nos confirma la diverticulitis. Pero los hallazgos que realmente nos cambian las reglas del juego, los que nos dicen esto es complicado, son otros. La presencia de abscesos, o sea, colecciones. Encontrar gas donde no debería haber o líquido libre. Bien, ya con los resultados del TAC en la mano, necesitamos una forma de ordenar la información, de hablar todos el mismo idioma para clasificar qué tan grave es esto y decidir qué hacer. Y es aquí donde entra la famosa clasificación de Hinchey en su versión modificada. Esta es la herramienta clave para todo el manejo. Esta clasificación es genial porque nos muestra como una escalera de gravedad. Entenderla es fundamental. Fíjense, un Hinchey es un absceso chiquito, contenido, ahí al lado del colon. En el ahí, ese absceso ya creció y se fue para la pelvis o a otro lado. Y luego vienen el 3 y el 4, que ya son el desastre total, peritonitis generalizada. La diferencia es que en el 3 es purulenta y en el 4, que es peor, es fecaloidea. Y de esta simple clasificación, va a depender si el paciente entra a pabellón de urgencia o no. Entonces, una vez que le ponemos el apellido Hinchey al paciente, el camino a seguir se aclara muchísimo. La estrategia de manejo está literalmente amarrada a esa clasificación. Básicamente, aquí se abren dos grandes caminos, dos opciones. Para los Hinchey I2, o sea, los abscesos que están contenidos, la cosa suele ser más conservadora. Si el absceso es chico, menos de 3 o 4 centímetros, probablemente responda solo a antibióticos por la vena. Si es más grande, bueno, ahí entra el radiólogo intervencionista a hacer un drenaje percutáneo. El otro camino, el de la cirugía de urgencia, se reserva para los escenarios más graves, los Hinchey 3 y 4, o sea, la peritonitis generalizada. Ahora, para esos pacientes que se quedan en manejo médico, el protocolo tiene que ser súper completo. Pensemos, 1. Hospitalización y dejar el intestino en reposo. 2. Antibióticos de amplio espectro que cubran gram negativos y anaerobios, fundamental. 3. Buena hidratación y manejo del dolor.
4. Si hay un absceso de más de 4 centímetros, coordinar el drenaje. Y 5. Muy importante, no olvidar la profilaxis para la trombosis venosa. Pero lo más crucial de todo es estar encima del paciente, reevaluarlo a las 48-72 horas. Si no va mejorando, alerta, algo no anda bien y hay que buscar qué está pasando. Y esta idea es tan importante que las guías clínicas lo dejan clarísimo. Hay situaciones que simplemente no son negociables, que son una indicación absoluta de cirugía. Si hay peritonitis generalizada, o sea, Henschel 3 o 4, o una perforación con el paciente en sepsis, ahí no hay nada que pensar. El destino de ese paciente es el pabellón y tiene que ser rápido. Muy bien, pero supongamos que logramos sacar al paciente del cuadro agudo. La historia no termina ahí, ni mucho menos. Tenemos que estar muy atentos a las posibles secuelas y, sobre todo, tener un plan de seguimiento a largo plazo bien definido. De las complicaciones, el absceso es, por lejos, la más común. La clave para no pasarlo por alto es pensar en él cuando ese paciente sigue con fiebre y leucocitosis a pesar del tratamiento. Lo bueno es que gracias al drenaje percutáneo, hoy en día podemos solucionar muchos de estos casos sin tener que llevar al paciente a una cirugía grande en plena crisis. Luego tenemos otra complicación importante, las fístulas, o sea, una comunicación anormal entre el colon y otro órgano. La campeona aquí es la fístula colovesical, que conecta el colon con la vejiga. Se lleva como el 65% de los casos, y los síntomas son súper característicos. La neumaturia, que es básicamente aire en la orina, o la fecaluria. Si un paciente cuenta eso, es casi diagnóstico, y hay que ponerse a estudiar esa fístula sí o sí. Y llegamos a la peritonitis. Esta es sin duda la complicación más grave, la que todos tememos. ¿Por qué? Porque tiene una mortalidad altísima si no se actúa de inmediato. Este es el mundo de los Henschel 3 y 4. Es una emergencia quirúrgica en toda regla. Y para ir cerrando, un punto que es crucial en el seguimiento a largo plazo. Una vez que todo el cuadro agudo pasó, que la tormenta amainó, nos queda una pregunta gigante en el aire. ¿Y si debajo de todo esto había un cáncer de colon? Para quedarnos tranquilos, la recomendación es súper clara. Hay que hacer una colonoscopía, pero no de inmediato, sino entre 6 a 8 semanas después, cuando ya toda la inflamación haya bajado. Ese es el paso final para cerrar el caso de manera completa y segura.